Empezar la grabación. Bueno, les voy a pedir que por favor me ayuden encendiendo sus cámaras. Gracias. Listo, entonces como veníamos viendo, ya hemos realizado la exposición de lo que son potenciales de acción, el músculo estriado, que nos ayudaron de igual manera sus compañeras de la contractura de músculo estriado. Ya nos ayudó también su compañero en cuanto a hemostasia y problemas de la coagulación, ¿sí? Que vamos a seguir haciendo una retroalimentación de esto, como les comentaba, porque son temas extensos que necesitamos seguir valorando y seguir haciéndolo en un caso clínico para ir viendo cómo esto funciona, ¿sí? Entonces yo les tengo acá unos casos clínicos que les voy a empezar a compartir y unas preguntas para que ustedes vamos a ir resolviendo esto acá en este momento. Entonces vamos a ver algunos casos clínicos. Primero vamos a empezar con unas preguntas, ¿sí? Dentro de las preguntas, la persona que sepa su respuesta, por favor levanta su mano y me ayuda con su respuesta. La respuesta no quiero que me la den leyendo, porque para leer tenemos por todos lados libros. Lo que necesito es que realicen un razonamiento. Entonces, el momento en que la persona me va a dar la respuesta, lo va a hacer cubriéndose los ojos, como lo hemos venido haciendo para estos tipos de actividades, debido a que la manera virtual nos permite tener muchos materiales de apoyo que no nos van a ayudar en el momento en que necesitemos estar presencialmente. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Si no hay voluntarios, pues tocará elegir un voluntario. Estamos, de lo que revisé, estamos todos aquí hoy en la charla. Ya. La primera pregunta dice, ¿qué es la velocidad de eritrosedimentación? ¿Nadie? Está bien, vamos a empezar por Angélica Arcos. Ya, Doc. Bueno, es cuando, por ejemplo, cuando se sientan los glóbulos rojos o los eritrocitos en, en el tubo de ensayo, puede ser en 1 hora. No sé si es que estoy bien o mal, Doc. Ya, Angélica, revisemos qué es la velocidad de eritrosedimentación. Yulisa Armas. ¿No está Yulisa? Ana Belén Barzallo. Ahí me escucha, Doc. Sí. La velocidad de eritrosedimentación es cuando ponemos en el tubo de ensayo la muestra de sangre y vemos la velocidad en la que los glóbulos rojos se pueden asentar en la parte de abajo. Ya, gracias Ana Belén. La siguiente pregunta dice, ¿qué es el hematocrito? Ana Belén, un número, por favor.
5. Gracias. Kelly Cayo. Creo que el hematocrito se refiere más bien a las células que conforman. Es como que una prueba en la que se da en cuenta los valores que tenemos de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y demás elementos de la sangre. Un número, Kelly. El 12. Darwin Guamaní. ¿Qué es el hematocrito? Sí, bueno, igual lo que dijo lo que dijo la compañera, igual es una prueba donde se van a medir los glóbulos rojos ante el proceso de coagulación, más o menos lo que recuerdo. Oliver está levantando su mano, dígame. A ver, doctora, a ver, el hematocrito es el volumen de los eritrocitos expresando en 1%. Para saber el porcentaje, o sea, para saber esto, a ver, esto se da en la toma de muestra, para saber cómo son, o sea, cómo van los eritrocitos. O sea, es el sangrado total que vamos a medir mediante la toma de muestra en un porcentaje. Ya, a ver, vamos, Oliver. Lo que usted me dijo inicialmente estaba bien. ¿Qué fue? Repítanles a sus compañeros para que tengan una noción de eso. El hematocrito, sí, ¿verdad? Sí, el hematocrito, ya. El hematocrito es el volumen de los eritrocitos que se va a presentar en un porcentaje cuando nosotros, o sea, vamos a tomar la toma de muestra y vamos a ver su volumen total. Algo así. Sí, es algo así. Oliver, un número. A ver, el 30. Elena Tuapanta. Sí, ¿no? A ver, Elena. Con la siguiente pregunta. Con la siguiente pregunta, esperemos que reaccione la computadora. Está un poco lenta. Ya. ¿Cuáles son los factores que componen la vía extrínseca? Eso era de la coagulación, ¿verdad? Ujú. Ya, entonces, bueno, según que recuerdo, era como que la formación que daba para la protombina, que comenzaba por un traumatismo de las paredes vasculares o de tejidos. Y primero esto era la liberación de la tromboplastina tisular, luego se daba por un activador del factor X para formar el factor X activado. Y posteriormente se daba el efecto del factor X activado para formar la que se conocía como protombina. La vía extrínseca. Un número, Elena. 21. El número 21. Oliver. Ya nos ayudó Oliver. Otro número. 14. Emilia Aro. Sí, Doc. Los factores de la vía extrínseca van a ser el factor 3 y el factor 7. ¿Y cómo es? ¿Cómo se activa? El factor 3 es el factor tisular que va a estar activado cuando ocurre la lesión en el vaso sanguíneo. Y de ahí este factor 3 en presencia de calcio va a activar el factor 7 y sumado a los componentes fosfolipídicos de las plaquetas se va a activar el factor 10. Ya, listo. Gracias, Emilia. Emilia, un número. 27. Ya. El número 27, Evelyn Sánchez. Vamos con la siguiente pregunta.
Ya, espérenme un ratito. Yes, que son 27, 28. Explique cómo es la conversión de la trombina. Ese también era del proceso de coagulación, ¿verdad? Ujú. Ya, a ver, surgían unas reacciones químicas que principalmente formaban la protrombina. Entonces, esta protrombina iba a formar la trombina, que esta se iba a encargar de hacer que el fibrinógeno permita la formación de fibrina. ¿Y cómo se Eran actúa? ¿Cómo se pasos- convierte? Eran los pasos para la formación de la coagulación sanguínea. Evelyn, un número. 29. Brian Tawada. Ya, Doc. A ver, sería la conversión de la protrombina a la trombina, ¿verdad? Ujú. Ya, entonces decimos que primero tenemos que tener antes de nada, por medio de una cascada de reacciones químicas, vamos a activar los factores de coagulación. En este caso decimos que esta cascada principalmente será responsable de la activación del factor de activador de la protrombina. Es importante destacar también que esta protrombina se va a sintetizar en el hígado por medio de la actuación también de la vitamina K. Entonces decimos que cuando esta protrombina sale, digamos, al plasma sanguíneo, esta, al momento que existe un traumatismo, va a ser activada por medio de este factor activador de la protrombina y por la presencia también de calcio, va a pasar a ser trombina. Además, no, sí, va a pasar a ser trombina por la presencia de calcio también. Ya tengo dos personas que me están levantando su mano. Primero Andrés y después Nayeli, por favor. Ya, entonces para la formación de lo que es de la protrombina a trombina básicamente son tres pasos. Lo primero es generar el activador de la protrombina, que se da por lo que es por la rotura de un vaso ante la presencia de sustancias especiales, se va a formar lo que es el activador de la protrombina. El segundo es que el activador de la protrombina en presencia de las altas cantidades de calcio ionizado se va a generar lo que es la conversión de protrombina en trombina. Y finalmente la trombina, el tercer paso va a ser que la trombina va a polimerizar lo que son las moléculas de fibrinógeno y estas las va a transformar en fibras de fibrina. Y este proceso se va a demorar entre 10 a 15 segundos. Ya, gracias Andrés. ¿Y para qué sirve esta activación de la protrombina en trombina? Andrés. Básicamente la formación de protrombina en trombina era para la formación de coágulos y también aquí se creaba lo que es un círculo vicioso donde entraba la trombina para seguir formando coagulación. O sea, el proceso se hacía un poquito más rápido. Ya, listo. Gracias Andrés. ¿A quién le correspondía? ¿A quién le dije? ¿Cristina? Ya, también decía que esto servía al momento que el fibrinógeno se convertía en fibrina, era como que formaba una red tridimensional de fibrinas y esto le permitía formar el taponamiento, es decir, la coagulación. Entonces, para esto era como que quien dice la función principal de la fibrina, o sea, de la protrombina, viene de la trombina, el fibrinógeno, el monómero de fibrina y la red de fibrinas que era red tridimensional y permitía el taponamiento, la coagulación. Ya, gracias Cristina. Vamos con la siguiente pregunta. Tengo aquí. ¿Quién está? Cristina, un número, por favor.
El 13. De la mala suerte. El número 13, vamos con Michelle Guevara. Michelle, ¿qué es la trombocitopenia? La trombocitopenia son los niveles bajos de plaquetas que puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente, por ejemplo, en un embarazo, producidos por medicamentos. Ya, Michelle, recuerde que le di instrucciones antes de responder una pregunta, ¿no es cierto? Michelle, un número, por favor. El 12. El 12. Johan Guamaní. Y Doc. A ver, Johan. ¿Qué es la trombocitopenia? Son los niveles bajos de plaquetas y eso puede ocurrir. Eso causará que tenga problemas al momento de la coagulación. ¿Ya? ¿Y cuál es la función principal de la plaqueta? ¿Cómo actúa en la coagulación la plaqueta? Bueno, en especial tendría aquí el tapón plaquetario en el cual se encargará de, bueno, como su nombre indica, es realizar la coagulación en cortes pequeños de los vasos sanguíneos. Les digo todo el proceso. Sí. Ya, bueno, aquí al momento de que existe un corte en el endotelio de los vasos sanguíneos, va a quedar descubierto el colágeno, en el cual las plaquetas van a llegar y se van a unir, pero esta no va a ser una unión muy fuerte, se podría decir, y por eso va a llegar otro elemento, el cual es la trombina, el cual junto con el calcio va a permitir que esta unión sea más fuerte y así se produzca el cierre de esta. Ya, gracias por Bueno, es lo que su recuerdo. respuesta, Johan. Jefferson estaba levantando su mano. Dígame. Sí, ya, entonces la trombocitopenia se va a dar porque existe una cantidad demasiado baja de plaquetas en lo que es la sangre. Recordemos que la concentración normal va desde 150.000 a 300.000 por milímetros cúbicos. Entonces, cuando la trombocitopenia se presenta cuando la concentración de plaquetas va por debajo de los 50.000 por milímetro cúbico. Entonces, como mencionaba Johan, las plaquetas tienen la función de formar lo que es el tapón plaquetario, que iba a cubrir los pequeños traumas o pequeños orificios que se presentaban diariamente en nuestro sistema circulatorio. Entonces, al no cumplir la función del tapón plaquetario, hace que inicien a aparecer como que ciertos pequeños hematomas debajo de la piel, que a esto se le conoce como trombocitopenia púrpura. Sí, como trombocitopenia púrpura. Entonces, al no existir las plaquetas formaban el tapón plaquetario a partir de su unión con el colágeno. Entonces, esta unión necesitaba de otro factor para que sea más fuerte, que era el factor de von Willebrand, que iba a permitir que se forme lo que es el inicio del tapón plaquetario. Ya cuando la plaqueta estaba activada, liberaba granos de ADP y serotonina. La serotonina también es un vasoconstrictor importante y la unión entre también ya cuando estaba activa la plaqueta liberaba lo que es el tromboxano A2, que al unirse con el ADP formaba un complejo que actuaba sobre la membrana de las plaquetas que estaban cercanas para que para que activen lo que es el calcio y expresen la proteína 1B, que permitía que las plaquetas adquieran lo que es el fibrinógeno
para formar las redes de fibrina y de esta manera se complete lo que sería el tapón. Ya, gracias Jefferson. Bueno, Jefferson domina el tema porque él hizo su exposición. Jefferson, un número. 18. Ok, el número 18. Vamos con Mabel Martínez. ¿Qué es la heparina? La heparina es un anticoagulante que se encuentra en la sangre, y decía que sumado como que no tenía mucho efecto, pero si se sumaba a otro anticoagulante podía actuar más rápido. No recuerdo el nombre del otro anticoagulante. ¿Qué tiempo de acción tiene la heparina? ¿Quién me está levantando sus manos? Tengo aquí algunos compañeros que le van a ayudar. A ver, vamos con Joel. Ya, doctora. Principalmente la heparina es un anticoagulante, ya que en la sangre va a haber sustancias que afectan la sangre. Por ejemplo, un inhibidor que es el anticoagulante. Entonces, esta heparina va a ser muy, muy potente. Entonces, pero en la sangre se va a encontrar en bajas cantidades. También se usa como en uso farmacológico. Entonces, para que sea más potente, se va a combinar con el anticoagulante 3, que va a ser de 100 a 1000 veces más potente para que el coágulo siga creciendo y no se retraiga y que no exista una fuga de sangre. Ya, gracias Joel. Andrés. ¿Le doy algunos datos así importantes o otra vez? Por favor. Ya, entonces, como quien diría, la heparina es producida a partir de distintos tejidos animales y esta se da de una forma casi pura. Esta se puede administrar de manera intravenosa de entre 1.5 de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo del peso corporal. También tenemos que el tiempo de duración, el tiempo que se demora en accionar esta heparina es de 6 a 30 minutos, y como quien dice, esta también puede durar aproximadamente de 1 hora y media a 4 horas en el cuerpo, y esta a su vez va a ser destruida por la heparinasa. Ya, gracias Andrés, muy bien. Nayeli. Sí, Doc, también acerca de la heparina decíamos que estas son eliminadas por los bastocitos y los mastocitos. También decíamos que va a eliminar lo que sería la trombina y también los factores 10, 11, 12 y 9 activados. De esta manera va a eliminar la trombina de la sangre. Ya, gracias Nayeli. Angélica. Ya. A ver, me tapo los ojos. A ver. Ya también decía que la heparina, en parte esto de los mastocitos, a ver, la heparina va a ser liberada por los mastocitos y por los basófilos, y estos mastocitos son abundantes en el hígado y en los pulmones, ya que en estos órganos van a recibir muchos coágulos, ya sean embólicos o venosos, liberando de esta manera la heparina para evitar el crecimiento de un coágulo. Listo, así es. Entonces, ya hemos revisado algunos de los términos que nuestro compañero Jefferson en su clase anterior nos expuso, ¿no es cierto? Nos ayudó con todo lo que es la coagulación, la cascada de la coagulación, la activación de la vía extrínseca, de la vía intrínseca, en donde ambas dos se juntaban y accionaban el factor 10, que era el factor principal, ¿no es cierto?
Entonces, dentro de estos también los términos que debíamos revisar, que si ustedes están realizando las actividades diarias, como les comentaba, realizando el estudio que deben hacerlo, dentro de estos, en su libro de texto, habla acerca de la velocidad de eritrosedimentación, qué es un hematocrito, cuáles son los factores que componen la vía extrínseca, la vía intrínseca además, la conversión de la trombina, que ya la explicaron muy bien, que es una trombocitopenia. Son términos que debemos ir manejando y ya irnos adentrando para poder entender. ¿Y qué es la heparina? Ya. Angélica, dame un número. 16. Ya. A ver, veamos, tenemos a Selena. Selena, vamos a leer este caso clínico. ¿Sí? Ya. Dice. Caso clínico. Lea. Paciente de 60 años de edad, quien acude por presentar hace 12 horas un corte en el dedo de la mano con moladora. Refiere que esto causa intenso dolor con sangrado profuso. Refiere que este dolor no mejora con uso de medidas locales comprensivas, por lo que acude a su valoración. ¿Qué cascada de coagulación se encuentra afectada? Explique. Ya, a ver, vamos, Selena. La cascada, a ver, menciona que tiene una lesión en el dedo y un sangrado profuso. Yo creo que la cascada de coagulación es de la vía intrínseca. ¿Por qué? Le están ayudando. Bueno, vamos a ver. Vamos con Cristina. Ya, sería una cascada extrínseca, porque la extrínseca es la que se produce por un traumatismo. En cambio, la intrínseca es la que se produce vuelta en sí, como quien dice, en las vías, en la sangre o por el colágeno. Entonces, si sería extrínseca, ¿explico el proceso? No, está bien. Solo eso necesitábamos de escuchar, Selena, ¿sí? ¿Cuál era? Porque en dónde actuaba la intrínseca y dónde era la extrínseca, ¿no es cierto? Jefferson. Sí, doc. Dígame. Usted levantó la mano, ¿no? Sí, pero ya completo con lo que es el proceso. De su opinión. No hay problema. Sí, todos realizan una retroalimentación, vuelven a revisar sus apuntes, sus resúmenes de lo que se han venido manejando y todos completamos aquí cualquier inquietud. Entonces, como dijo Cristina, se trataría de la cascada extrínseca, debido a que la cascada extrínseca se activa con lo que es el factor tisular que provenía de algún traumatismo. No es la cascada intrínseca, ya que la cascada intrínseca se activa cuando existen problemas dentro de las células sanguíneas, o estas células o los factores de coagulación entran en contacto con lo que sería el colágeno que se encuentra en el endotelio o con algún endotelio dañado. Sí, así es, ¿no es cierto? Entonces, gracias, Jefferson. Vamos a continuar. Jefferson, un número. 23. El 23. Dice a Sebastián Pita. 23 es Fernando Pozo. Fernando, tenemos otro caso clínico. Déjeme que la computadora reaccione, que está lenta. Hoy la computadora estaba con pereza de trabajar. Ya. ¿Dónde está Fernando? Leamos el caso clínico. Ok, profe. Caso clínico. Paciente de 26 años masculino quien tiene antecedentes de hemofilia. ¿Qué factor se ve afectado en estos pacientes? ¿Existe riesgo de trombos o émbolos? Bueno, a ver, dentro de esta parte que habíamos visto, la hemofilia era una enfermedad de factor hereditario, ¿no? La cual
si presentaba el cromosoma X anómalo en una persona de sexo masculino, presentaba la enfermedad. Lo que provocaba esta enfermedad era que había problemas con respecto a la coagulación de la sangre, por lo tanto se podrían provocar varias hemorragias. Entonces, al decir qué factor se ve afectado en estos pacientes, ¿hace referencia, por ejemplo, al factor hereditario que expliqué? O... No, ¿qué factor? Hay números, está por números dados. ¿Qué número? ¿Qué? ¿El 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 10? Bueno, si no estaba mal, creo que implicaba a los factores 8 y 9 de coagulación, si no estaba mal, más o menos. Y bueno, en la última que decía existe riesgos de trombos o émbolos, bueno, los trombos o los émbolos eran estas acumulaciones de masas que el trombo era en el vaso sanguíneo y se quedaba quieto, y el émbolo se estaba moviendo. Por lo que al haber problemas de coagulación, no debería haber trombos, ¿verdad? O émbolos. Más o menos, así como lo interpreté. Está bastante bien, Fernando, se está acercando, pero necesitamos entender qué es la hemofilia, ¿no es cierto? Para poder saber si va a haber trombos o émbolos. Carlos, me estaba levantando la mano, Carlos Cadme. Sí, era para mencionar lo mismo que el factor aquí afectaba al 8-9, al 8, en este caso, como decía yo, y me puse a pensar, no creo que haya riesgos, no. Ya, Carlos. ¿Y el riesgo de trombos y de émbolos? ¿Existe en estos pacientes con hemofilia? ¿Qué es la hemofilia? En este caso, por ejemplo, los pacientes van a sufrir mucho, quizás por la acumulación de la sangre. A ver, Elena, es su hora de recuperarse. Ya, bueno, decíamos que la hemofilia era un defecto de la coagulación de la sangre, es decir, que aquí las plaquetas no actuaban de tal manera, afectando así, bueno, aquí el factor que estaba, por decirlo así, careciéndose en estas personas era el factor 8. Por lo tanto, ya que carecían de cierto tipo de plaquetas, estas personas no podían hacer la coagulación de sangre. Y con respecto a los trombos o émbolos, era que se formaban trombos, ya que como no existía tales plaquetas que ayudaran a la coagulación, se iban acumulando en los vasos sanguíneos. ¿Ya alguien más que quiera dar su aporte en cuanto a la hemofilia? Está bien. Los factores afectados, como bien nos explicó Fernando, esto es más común en varones, ¿no es cierto? Los varones son los mayor afectados. Ya nos explicó Jefferson por qué, porque en el cromosoma X es el portador de esta falla genética, por así decirlo. Entonces, lo que ocurre es que existe un déficit en el factor 8, que generalmente lo que produce es una hemofilia tipo A. Y también tenemos una disminución en el factor 9 que de igual manera sus compañeras estuvieron explicando. Kelly, dígame. Bueno, también para complementar, podría también haber una deficiencia de la vitamina K, ya que principalmente la mayoría de los factores de coagulación se formaban en el hígado. Entonces, por ejemplo, a este paciente, si tiene hemofilia, tal vez se le podría aplicar como que una inyección con vitamina K para de esta manera ver si el hígado está funcionando bien y verificar si no tiene algunos problemas. E incluso podríamos decir que la vitamina K ayudaba a la formación de estos factores, ya que era una vitamina liposoluble que podía ser absorbida. Listo, gracias, Kelly. Bueno, esto es más o menos lo que quería ir viendo. Ustedes tienen que cada vez que vamos teniendo casos clínicos, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta que se puede relacionar lo que estamos estudiando con la vida real. Entonces, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es más o menos son. Debemos ir manejándonos en lo que vamos estudiando y relacionando, ¿sí? Entonces, voy a la última pregunta que tengo. Kelly, ayúdeme con un número, por favor. El 25.
El 25 es John Quispe. Tengo aquí unas columnas. Van a relacionar la columna A con la columna B. John va a relacionar una, cualquiera. Ya. Lea y relacione. Hasta eso, John, deme otro número. El 15. Ok. En lo mismo, el 15 ya creo que participó, ¿no? No, Ana Cristina. Sería la vía extrínseca, aunque Yapa. aunque esta Dígame. vía podría relacionarse con otra, pero A ver, ¿cuál va a relacionar? La vía extrínseca, la C con cuál. con el 5. La C con el 5. Ya, gracias. Cristina y Yapa. Ya, Doc. El factor estabilizador de fibrina con la fibrina. Entonces está colocando el G con el 7. Ya tengo más de esos compañeros que me están levantando la mano. Jefferson. Primero para comunicarle que las compañeras Elena Papanta, Elisa Mayorga y Nicole Supe presentan problemas de internet. Ya, gracias. Y ahí sería tapón plaquetario con plaqueta. Ya. Entonces le está relacionando la B con el 2. ¿Quién más me estaba levantando la mano? Yo, doctora. Tengo a Oliver, dígame. ¿Sí me escucha? Sí. A ver, el factor 2 con el 4, la protombina, porque es una prueba para medir la velocidad. Ya, estaba de acuerdo en eso. ¿Listo, Oliver? Carlos. Carlos creo que está con el micrófono. Eso. La F con el número. ¿La F con cuál? Disculpe. El 1. ¿Con cuál? El 1 con el factor 7A. Ah, con el 1. La F, el activador de la protrombina es del factor 7A. ¿Seguro? Carlos. Joel. Yo decía que era el activador de la prototrombina con la 4 que es la prototrombina igual. Ya. Ese está mejor, ¿no es cierto? Evelyn. Puede ser la lisis de los coágulos sanguíneos con el plasminógeno porque es parte del sistema fibrinolítico. Perdón, no escuché. Creo que está dañado el volumen de mi computadora. Escuché lo de la Ahí me lisis de los escuchan, ¿no? coágulos. Sí, ahí sí ya le escucho mejor. Ya, entonces sería la lisis de los coágulos sanguíneos con el plasminógeno. Ya, muy Voy bien. con la 6. Ajá, gracias. Sebastián Pilco. Sí, también iba a decir la misma. La C no sé si ya la dijeron, la vía extrínseca. Creo que nos falta la vía, la C ya le dijeron inicialmente. La G, la D, creo que aún no nadie me lo ha mencionado la D. La D.
La lesión tisular con... La lesión tisular sería con la 3, con la vía extrínseca y la vía intrínseca. Exactamente, estamos muy bien. Listo. Entonces, por favor, sigamos estudiando, ¿sí? Voy a detener la grabación porque esto era en cuanto a lo que